Cordiales saludos, audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos en una nueva entrega del programa Diálogos Universitarios. Una vez que han pasado las peores cosas en esta tragedia ambiental que ha sufrido la capital y otros puntos del país, por cierto, vamos a abordar otro aspecto muy importante al cual ya estamos abocados los ecuatorianos. Estamos cada vez muy cerca de lo que serán las elecciones presidenciales del próximo año, en febrero del 2025, y en eso hay un tema importantísimo que nos atañe a todos. Hay ya un inicio de campaña no formal, desde luego, que se asienta en el manejo digital, las redes sociales, y para ello contamos hoy en este programa con la presencia de Pablo Escandón. Él es docente investigador del área de comunicación de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar, a quien le hemos invitado para hablar algunas facetas de este aspecto. Así que, Pablo, gracias por acudir a nuestra invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Ramiro. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Voz Andina Internacional. Mencionaba Pablo lo digital, las redes sociales. ¿Hay ya una campaña real que se está haciendo a través de estos novísimos sistemas? Las campañas políticas en redes sociales son permanentes, son completamente dilatadas. ¿Por qué? Porque no hay realmente una normativa que desde aquí, desde el país, que establezca cuáles son los periodos en espacios digitales que se pueden realizar esto. Y esto también tiene mucho que ver con, no solamente con esta falencia de reglamentación, sino también tiene mucho que ver con que esto está asociado a ciertos personajes o a ciertas cuentas que pueden ser reales o pueden ser ficticias y que manejan información y que van entregando información a la ciudadanía y generando ciertos tipos de desinformación, ciertos tipos de información errada o de manipulación. Siempre estamos abocados a eso. No hay norma, nos dices, Pablo. ¿Debería haberla? Claro, debería haber, y esto debería estar incluido en el Código de la Democracia. Siempre se quiso normar o regular los temas de información en medios sociales y cuando existía la Ley de Comunicación y su reglamento, se quiso normar esto, pero hubo grupos que impidieron por respaldar temas de derechos, de libertad de expresión, pero fundamentalmente esto tiene mucho que ver con periodos electorales y que tienen que estar marcados directamente a apoyos, a candidaturas y a partidos, que sí es necesario que esté regulado. Bueno, son plataformas de información, ¿no? Pero como mencionabas y ahí comentabas, no siempre esa información es buena, positiva, ¿no? Las redes, los medios digitales sirven también para divulgar las famosas fake news, falsedades, para insultar inclusive, y a veces en muy malos términos. Entonces, este tema es un asunto, un tópico sobre el que debería estar siempre alertada la ciudadanía. ¿Qué filtros puede haber? ¿Qué puede hacer el ciudadano frente a este tipo de informaciones? Fundamentalmente esto tiene relación con cuáles son mis círculos de información, por dónde yo accedo a informarme y quiénes son mis influenciadores. En muchos de los casos no son influenciadores directos, sino que siempre tenemos un bypass. Es decir, a nosotros nos llega cierta información por reenvíos de información de gente que está asociado a nuestras cuentas, a nuestras redes, y ellos son los que van deformando esa información inicial. Y además de ir deformándola, la van matizando.
porque siempre van poniendo su perspectiva, su punto de vista, y eso daña muchísimo. ¿Por qué? Porque a alguien le llegó la información, una persona la entendió como pudo o como quiso y la reenvía a alguien que también no tiene mucho conocimiento sobre esos temas, y entonces empieza a reproducirse toda esa falsedad. Y todo esto tiene que ver con una forma de educación mediática, de educación digital, que es: ¿a quién le creo yo? Yo debo creerle a quien maneja información, a quien trabaja con eso, a quien está en el día a día con esa información, no a mi tía que se la pasa en su casa y no sale a la calle, pero tiene 2 o 3 amigas que sí están informadas. Y entonces, ¿por qué? Porque ellas tienen un sobrino, tienen un pariente que trabaja con. Entonces, todos esos elementos van distorsionando, y lo mejor es ir directamente a la fuente. Y yo siempre converso con mi mamá, converso con mi suegra, converso con mis tías, y ellas se informan de esa manera, por sus amigas, por sus conocidas que tienen una relación con alguien que ha trabajado alguna vez o conoció alguna vez. Entonces, para ellas son ese tipo de personalidades, son personas creíbles, con credibilidad. No van a la fuente de un medio de información certificado o un periodista que trabaje esos temas. Es decir, ya no hay estos líderes de información que teníamos en los 80s, en los 90s, que era a quien la gente escuchaba, sino que son rumores. Ahora vivimos del rumor. Y este modus operandi es muy, muy generalizado. En gran medida también me incluyo en las personas que actúan así, ¿no? Ahora, ¿qué peso tiene esto realmente ya en la decisión política que uno puede tener? La campaña formal entiendo que está como un mes de periodo al inicio del próximo año. Ahí veremos spots, cuñas, avisos calificados por el CNE. Pero todo esto que estamos viviendo y que tú dices que es casi permanente, ¿qué peso tiene para una decisión ya en las urnas? La pre-campaña es la más importante, porque al tener una campaña permanente, lo que vemos es posicionamiento directo de imagen, de mensaje de algún candidato. Hay candidatos privilegiados, ¿no es cierto?, los que están en espacios de poder político, pero hay otros candidatos que empiezan recién a generar su imagen, su presencia en redes, y de esa manera llegan ya en desigualdad a la campaña en sí. Entonces, todo el trabajo tiene que irse realizando con mucho tiempo de antelación, y las redes son el mejor espacio para hacerlo. Eso no quiere decir que si yo tengo mayor presencia en redes, voy a ganar la elección. Es un buen trabajo, pero que tiene que estar respaldado con un trabajo en campo, con un trabajo de estrategia y de acciones durante la campaña. Y eso es importantísimo. Pero si nadie me conoce durante este tiempo de pre-campaña, y voy recién ya cuando empieza el CNE, dice pueden pautar, y ahí empiezo a hacer mi campaña, estoy muerto completamente. Ajá, pero yo creo que muchos lo pueden apostar por ahí, ¿no? Es decir, ¿cuánto influye el TikTok? Voy a hacerme unos TikToks y de hecho llego a algún cargo. Pero depende del electorado, porque no todos mis votantes están en TikTok. Otros estarán en Facebook, otros estarán en Instagram, otros estarán en las redes de WhatsApp. Entonces ahí necesito yo saber cuáles son esas anclas que me van enviando información a diferentes grupos. Entonces ahí hay un trabajo, como decía, de estudiar estas audiencias, de estudiar a este grupo de lectores por dónde se mueven, en dónde están,
y saber ir posicionando el mensaje previo para luego generar una campaña. Entonces, no todos los electores somos iguales, no todos los electores pensamos iguales, y lo que tiene que hacer un candidato es encontrar al elector que está indeciso para llenar su mente con propuestas, con ideas, con emociones, y permitir que pueda o no votar por él. Entonces, pero esa es la idea. Muy importante esto que tú señalas, Pablo. Ahora, entiendo que cada vez es más necesario que el candidato se reúna de gente con experticia en el manejo de las redes, porque en los diferentes espacios que se pueden manejar digitalmente, pues, y cómo hacerlo, es prácticamente ya una ciencia. ¿Te parece? Debe haber gente atrás que respalde el cómo hacer todos los mensajes para estas redes. Claro, la ciencia fundamentalmente la ciencia radica en la estrategia. Al tener una buena estrategia, ahí sabemos cuáles son realmente los mensajes y las herramientas que se van a posicionar o se van a generar para cada una de las redes, porque ahora hay que tener en cuenta muchísimo más claro que las redes son diferenciadas no solamente por edad, sino también por tipo de contenido y formato. Entonces, no puedo hacer lo mismo para Facebook que para TikTok, ¿no es cierto? Entonces, o TikTok e Instagram. Entonces, necesito tener una versatilidad, necesito tener, sí, gente que tenga estas habilidades de generar contenidos, y en muchos casos es mucho mejor si yo como candidato genero mis propios contenidos que si me pego a los contenidos de otros. Es decir, busco influenciadores, los celebrities, ¿no es cierto?, que ya tienen su nicho, y si me meto con ellos, ¿qué es lo que sucede? La gente no me va a creer, porque nuevamente me estoy pegando a alguien que está dentro de la ola. Entonces, en el caso contrario me va a servir para cierto tipo de lectores, pero sí hay que generar contenido propio, y eso es muy importante porque la gente está buscando, los consumidores de redes sociales están buscando quién está haciendo algo diferente, quién está generando algo que les llame la atención y que empate con sus necesidades. Justamente hoy acabo de ver un TikTok de Lucio Gutiérrez haciendo una broma sobre lo militar, que resulta chistoso, pero sigue en el mismo tono de sus campañas anteriores. Entonces, ¿eso le servirá para llegar a renovar su curul? Porque está compitiendo por ser asambleísta. Acordémonos que en la campaña anterior llegó con las uñas a ser asambleísta. Entonces está utilizando la misma estrategia, las mismas tácticas para poder llegar nuevamente a ser asambleísta. Pero ojo, lo que me funcionó la vez pasada no necesariamente me va a funcionar ahora, porque los electores somos completamente cambiantes. Sí, y nos estaremos enfrentando en este tipo de ejemplos o de actividades que se realizan digitalmente en campaña a más de 10 posibilidades, por lo menos en lo presidencial, ¿no? Y cada cual con su peso específico, como por ejemplo al que denominan el candidato o presidente de cartón, que fue una cosa de gran impacto. Claro. Pero eso puede minar también un poco su electorado, ¿te parece? Claro, porque ya en este tema específico, ¿no? Sí, o sea, hacer un dummy nuevamente ya no le va a funcionar, porque fue novedoso y llamó mucho la atención en ese momento. Ahora ya no, porque ya ha sido completamente banalizado, utilizado tanto por la oposición como por los propios seguidores. Entonces, ahorita le toca buscar otro elemento que sea de impacto, ¿no es cierto? Entonces, quien haga un dummy de su candidatura ya no le va a servir, porque ya está asociado al presidente actual. Entonces, ahí sí,
hay que buscar formas diferentes. No sé si que se trabaje en temas de realidad virtual, de realidad expandida. Habría que ver también eso cómo funciona con cada uno de los lectores, pero principalmente lo que sí se tiene que hacer es tener una presencia permanente en redes, generando conversación, generando viralización en el sentido de que la gente sea llamada la atención. Y entonces uno diga, ve, viste esto y empieza. Entonces, esa es una táctica que puede funcionar de inicio durante varios meses, que es necesaria por ejemplo, para personajes que son desconocidos en ciertos sectores. Muy claro, Pablo. Ahora, ¿cómo está tu actividad investigativa respecto a un tema específico como esto y otros más amplios? Recientemente la universidad divulgó que la publicación de un par de artículos tuyos en revistas internacionales, si bien de otros ámbitos, pero que están muy vinculados a esta vida digital que tenemos ahora, ¿no? Bueno, sí, el primero es en un libro sobre comunicación ambiental, sobre los efectos del gas radón, que es un tema que está en Europa, y con una colega argentina escribimos sobre la forma de comunicación e información periodística sobre los temas ambientales en Argentina y en Ecuador. Ese fue un artículo que salió. Y el otro tiene relación con las innovaciones actuales en el periodismo. Yo hice un texto sobre la automatización en los sistemas editoriales, no solamente de periódicos, sino de procesos informativos. Entonces, los MS, que son los administradores de contenido, cómo eso ayuda a mejorar y cómo se los va personalizando. Entonces, a partir de unos casos puntuales en Colombia, hice el trabajo. Pero esto tiene mucha relación con manejo de información, porque el primero sobre lo ambiental tiene que ver con la información que se procesa y se levanta sobre el tema ambiental, y este segundo tiene que ver con las formas de trabajo de información en productos de no ficción, que tienen que ver con producciones transmedia, con producciones expandidas. Y eso es lo que vemos que está que son agendas que se van generando y están muy presentes no solamente en los medios, sino también en la gente. Entonces la gente quiere buscar nuevas formas de comunicación, cómo les van sorprendiendo en temas digitales. Y eso también busca la política, cómo yo impacto, cómo los candidatos impactan en temas políticos utilizando nuevas formas de narrar, pero también vinculándose con temas importantes como el ambiental. Ahora que acabamos de pasar todo este tema de los incendios aquí en Quito, va a ser muy importante para los próximos candidatos hablar de cuidado del ambiente, hablar de ecología, nuevas formas de búsqueda de energía eléctrica, ¿no es cierto?, de producción energética, cómo conservar las cuencas hidrográficas, cómo trabajar por mantener mejor la naturaleza, todos esos temas que son los temas que les importan a los nuevos electores. Entonces, los que realmente importan. Y que como viejos electores a nosotros también nos debería importar, pero no lo teníamos muy en cuenta. Los nuevos electores son los que se preocupan más por las plantas, por los animales, por los ríos y por todo el impacto que tiene la acción del humano en la naturaleza. Entonces, ahí encontramos muchos elementos en campaña que tienen que ver con estas formas de innovación y cómo presentan las temáticas que necesitan los electores para ir discutiendo. Y ese es un elemento importante porque en muchos casos los políticos siguen hablando de cosas que no le interesa a la gente. Y por eso es que no tienen repercusión en redes. Pueden tener repercusión en algún medio tradicional de comunicación, porque es un medio viejo. En los nuevos medios, lo que le interesa a la gente es
está hablando de mis perros, está hablando de los pajaritos que están alrededor de mi casa. Yo vivo en Conocoto y al lado de mi casa hay un bosque mediano donde todos los años hay quilicos, unos gavilanes lindísimos, preciosos, que me dolería mucho cuando hagan algún edificio o haya algún incendio ahí, porque se dirían, son una pareja de quílicos que siempre van a anidar. Editorializaste sobre eso, ¿no? Sí, entonces, momento, sí. Entonces, mira, hay elementos de la política que tienen relación no solamente con la tecnología, sino con la emocionalidad. Y eso es lo importante que se busca en una campaña. Unos conceptos muy importantes de estos que nos señala. Estamos con Pablo Escandón, docente de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pablo Escandón también es un escritor, hace novelas de ficción, ¿son las tuyas? ¿Cómo calificarías tu accionar? ¿Estás preparando algún texto nuevo? Bueno, tengo la que salió este año, que se llama El Ángel y su Sombra, que es una fábula histórica o una ficción histórica, porque toma como pretexto la salida de los jesuitas en 1767 y a partir de ello se genera una pregunta de ¿qué hubiera pasado si no se iban todos? Si se quedaba alguien. Entonces se empieza narrando ese hecho de que uno de ellos no se va, se queda aquí en lo que era la Audiencia de Quito, y a partir de eso se genera un legado místico, una búsqueda mística, una toma de postas sobre un diario que había escrito este religioso, y la historia principal se da en estos años, en el siglo XXI, que es la búsqueda de ese diario por parte de un investigador italiano que viene acá al país a buscar los vestigios, porque los jesuitas se fueron a Italia, entonces de Italia regresa este investigador y empieza a buscar, y este investigador desaparece. No se sabe por qué, y empieza un investigador a buscar los restos de este italiano, y empieza a encontrar un montón de cosas peculiares que van pasando, y a la final termina cerrándose la historia con el reconocimiento de qué sucedió con todos, y ya no les cuento más para que lean la novela. Muy atractivo, desde luego, pero sí. ¿Tienes algún otro texto, trabajo en mente o estás en pausa? Ahorita estoy generando la documentación de dos novelas que tengo proyectadas. Una es en los años 80, en toda la parte de aquí de Quito, de la patria, que era el centro comercial y el centro bancario en los años 80, además que estaba recientemente creándose toda esta vialidad, y la Mariscal estaba en su efervescencia. Y una segunda novela, que es la más próxima que pienso escribir, que es una novela cómica. Muy bien. Una novela de humor. Qué bien, qué bien. Éxitos en eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido acá a conversar en la cabina de Voz Andina Internacional con Pablo Escandón, y también para que nos cuente un poco de su actividad ya como escritor, y para desmenuzar estos temas iniciales que hemos hecho sobre la vida digital de lo que será nuestra campaña electoral, que tendrá sus resultados en los primeros meses del 2025. Gracias, Pablo. Gracias, Ramiro, a ti. Próxima. Muy gentil, siempre gustoso. Y a ustedes también mil gracias, audiencia de Voz Andina Internacional. Hasta una nueva oportunidad.